Estamos con Leandro Santoro y con Jorge Elbaum, ¿no? Para analizar, digo, ¿qué nos está pasando como sociedad? Este odio, este revanchismo hoy exacerbado contra el Papa, contra Timerman, deseándole por poco, yo decía recién, ¿no? No tienen que escribirlo, lo dijeron hoy, viva el cáncer en las redes sociales, ¿no? En la cloaca de Twitter. Yo no sé cuál es la política económica de este gobierno, no la termino de entender, no sé cuál es la política industrial, no sé cuál es la política de seguridad, pero que tienen política comunicacional, gato la tienen. Esto es un dispositivo. Ellos trabajan sobre la lógica de la hiperpolarización de la sociedad y lo hacen a partir de un eje simbólico ilusionario. Ellos necesitan construir un enemigo interno para cohesionar a su base electoral y para dividir lo que tienen enfrente. Esto es evidente. Como no tienen hasta ahora logros económicos y sociales para mostrar, necesitan construir gobernabilidad sobre la base de estas dinámicas, que es la dinámica del conflicto. Ellos decían antes, el gobierno de Cristina polarizaba, y es cierto, Cristina polarizaba pero a partir de un eje político-económico, la 125, la ley de medios, la nacionalización de las AFJP. Ahí la polarización tenía que ver con la necesidad de construir desde el antagonismo poder social, anabolizar las políticas públicas para poder confrontar contra las corporaciones en el marco de un proceso distributivo. Su principal eje, la política distributiva pero regresiva. Y como eso es indecible en la democracia, vos no le puedes decir a la gente, mira, acompáñame que te voy a sacar la plata de la jubilación, acompáñame que te voy a bajar los salarios, acompáñame que te voy a quitar todos los derechos. Le dicen, acompáñame porque enfrente tengo un enemigo muy poderoso. Entonces ahí empiezan con el tema del RAM y los mapuches, ahí empiezan con el fantasma de la violencia política, ahí empiezan también con la estigmatización, somos todos corruptos los opositores. Y esto, gato, no es una cosa al azar. Esto, vos te ocupaste durante muchos meses del caso de Santiago Maldonado. Es exactamente lo mismo que hicieron. Exactamente. Sí. Acá hay un patrón. Santiago Maldonado primero era un hippie, después fue un terrorista, después, bueno, las barbaridades que dijo Carrió, ¿no? Diciendo que podía estar en Chile, que estaba congelado como Walt Disney. Obviamente esto lo hacen en el marco de una insensibilidad muy fuerte. A mí, la verdad, me da mucha pena, sí. ¿Sabés qué? Que sectores democráticos, como por ejemplo los que provienen de la Unión Cívica Radical, no rompan después de esta dinámica, ¿viste? Están acompañando con el silencio. Acompañan con el silencio. Muy penoso eso. Jorge, vos hablabas recién de que habías estado con Timerman. Sí, ¿Cómo se encuentra? El lunes está en una situación muy complicada de salud. Yo obviamente pedí autorización para hablar del tema a él, hablé directamente con él. Estuvimos el lunes en una visita del llamamiento argentino judío en su casa, que es su prisión. El martes, o sea, ayer iba a salir y se encontró en Ezeiza. Efectivamente, ahí hay un dispositivo de pinzas que es coherente con lo que decían recién acá, de el gobierno argentino y el Departamento de Estado. Esto no se hace, en política no hay ingenuidad. Evidentemente, si esperaron a que llegue al aeropuerto para decirle que no podía viajar, todo esto de alguna manera se lo hicieron a propósito a una persona que está en una situación grave, peleando contra una enfermedad. Realmente, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo. Con una enfermedad terminal, la está peleando con mucha dignidad. Contra el cáncer. Con mucha dignidad, con cáncer del hígado, la está peleando con mucha dignidad. Y efectivamente, el nivel de insensibilidad que queda expresado en estos provocadores, pero que de alguna manera dicen lo que Macri piensa. Porque esto es lo que hay que decir. Lo que decía recién el vocero del episcopado. Esa minoría, que efectivamente son una minoría, la minoría del odio, que intenta radiar un mecanismo de polarización, como se decía recién, para, digamos, de alguna manera lograr que aquellos que tenían ciertos privilegios sigan teniéndolos. Este es el tema de fondo. El tema de fondo es una sociedad que está partida entre una minoría que en el mejor de los casos en las últimas elecciones sacó el 42% de los votos, no sacó el 54%, sacó el 42% de los votos. Esa minoría intenta llegar a ser una mayoría, sobre todo tratando de generar en el otro, en Héctor Timerman, una persona que está enferma, en los abogados que defienden a Milagro Sala, como Elizabeth Gómez Alcorta, en Milagro Sala, en los reprimidos. Y me da gracia, y con esto termino, que el rabino Berman dice eso en el mismo momento que echa 40 trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente rodeándolo con fuerza de seguridad. Es un caradura. La misma persona que dice que Héctor Timerman tiene que tener derecho a curar es el tipo que pone a 50 familias en la calle
en una situación, en un momento de la Argentina donde es muy difícil conseguir laburo y es la misma persona que echa a la gente. Ahora, Jorge, me parece más grave, hoy aclaró igual Rabino Berman que no son 50, que son 20 personas que están revisando los contratos, pero digo, me parece mucho más grave que un diputado nacional que fue puesto ahí por provocador, como Fernando Iglesias. Ahí sí, realmente, está representando un pensamiento. Ahí hay que preocuparse, igual, porque ahí sí está representando un pensamiento de la fuerza que lo llevó por eso. Porque que Berman es partícipe de esa fuerza. ¿Cómo? Que Berman es partícipe de esa fuerza y pero Berman se salió a desmarcar pero también. no hay que ser ingenuo. Tampoco Gato. podemos poner a todos en la misma bolsa. Me parece que hoy Berman salió con un discurso racional a desmarcarse y a decir las cosas que cualquier ser humano puede pensar. Desde la espiritualidad, pero la verdad... Bueno, a ver, Gustavo, vamos... no ataquemos también a los que están diciendo algo racional y coherente. El Los gobierno que no han tiene dicho funcionarios... cosas racionales y coherentes han sido Andajasi, que es tremendo lo que dice, o Fernando Iglesias, pero porque eso sí representa un pensamiento. Pero analicémoslo políticamente, ¿no? Porque es cierto, el gobierno tiene funcionarios razonables, Frigerio, tiene un montón de tipos que hablan y vos podés no coincidir, pero son racionales. Ahora, lo que es tan cierto como eso es que hay una política. O sea, porque si uno encuentra un patrón, dice, bueno, no estamos frente a un claro, bueno, está entonces, claro. ¿a qué voy? Pero Acá, es bueno que algunos marquen por lo menos. Lo que pasa es que lo que está gobernando hoy en la Argentina no es un partido político, es un bloque de poder. Entonces los medios de comunicación, o por lo menos los medios hegemónicos... En el caso del Papa. Bueno, exactamente. En el caso del Papa se ve eso que vos decís, porque en el caso del Papa actúan en forma paralela. Los funcionarios del gobierno que están enfrentados al Papa les dan instrucciones a los periodistas. ¿Por qué están enfrentados? Porque el Papa defiende una posición de estar con los menos privilegiados y este gobierno de alguna manera ha tomado posición por lo más rico, por los poderosos, y ese es el enfrentamiento. Por los valores, pero a ver, no, ¿cómo? ¿Y sabés por qué también, Jorge? Porque esto hay que decirlo, porque lo conozco muy bien, porque sectores, cuando Bergoglio llega al papado, los sectores más duros de la oposición al gobierno anterior, que querían que termine el mandato antes, pensaban que Bergoglio iba a ser el jefe de la oposición argentina en el Vaticano, y Bergoglio dio muestras de compromiso democrático y sostuvo la transición democrática en la Argentina. Y no le perdonan eso, hay que decirlo con todas las letras. No le perdonan eso, que sostuvo la transición democrática en la República Argentina frente a aquellos que querían voltear al gobierno anterior. Bueno, y además, Gato, yo creo que hay que encuadrar también esto dentro de una política regional. O sea, hay un reverdecer del neoliberalismo en América Latina. El Papa tiene un discurso social muy fuerte que condena la codicia, que va condena contra la concentración. el neoliberalismo. Bueno, entonces, lo que no se puede, y esto yo creo, vos recién ponías el tema de las palmeras, los carritos. Yo entiendo que es gracioso los gastos tilingos de este gobierno, ¿no es cierto?, en el marco de lo que dice. No es gracioso, es preocupante cuando están despidiendo gente del Estado. Bueno, ese es el punto. El tema es, yo creo que un sector de la prensa también aprovecha esta situación para limpiarse la imagen, decir nosotros en realidad somos independientes, y no discute lo central. Lo central es que en la Argentina estamos en un proceso, está bien, pero estamos en un proceso acelerado de transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Eso lo estamos haciendo en democracia. Y la verdad es que el modelo económico y social que se está llevando adelante deviene naturalmente en una sociedad más desigual, más violenta, más agresiva, y el Papa lo ve. Por eso para mí es muy importante entender quién está gobernando. Acá gobierna un bloque de poder. Hay un sector de la política, Cambiemos y la Unión Cívica Radical, están los grupos económicos, están los grupos mediáticos, los sectores de inteligencia y el Poder Judicial. Esto es lo que gobierna, porque todo está articulado y se concentra en una lógica de pinza. Vos fíjate, las acusaciones, por ejemplo, cada vez que hay acusaciones judiciales, también obviamente hay soporte legislativo, hay soporte político, hay soporte mediático, los medios de comunicación terminan tomando información de los servicios de inteligencia. Esto funciona como un bloque de poder, Gato, y tiene un único objetivo, que es chilenizar a la sociedad argentina, domesticar al peronismo, destruir a la CGT, fracturar a la CGT, garantizar que se puedan bajar los salarios, que se pueda bajar el gasto público para poder bajar impuestos, en estabilidad democrática. Leandro, yo en algo no estoy de acuerdo con vos, porque ahí hay culpa también de la oposición política en Argentina. No todo es responsabilidad del gobierno. ¿Cuál es la culpa? Ahí hay culpa de la oposición argentina. ¿Cuál es la culpa? La culpa es que no ha sabido estructurarse y pararse como corresponde a una oposición frente al gobierno. No, acá ¿sabe cuál es la culpa? Acá la culpa es que este gobierno es cualquier cosa menos republicano. Y lo que hizo fue con la billetera del gobierno nacional salir a comprar gobernadores.
Entonces, ¿cuál es la culpa de la oposición? Y bueno, es que es una política extorsiva. A mí no, aparte, ¿sabes qué? ¿Parece bien? ¿Ya sabes qué? Gobernador Los carpetazos y los medios de comunicación extorsionan públicamente a los dirigentes políticos y sindicales diciéndole que si no acompañan la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, o los meten en cana o los hacen mierda públicamente. No, hay dirigentes gremiales. Cristina nos avisó a los candidatos de Unidad Ciudadana, nos dijo, prepárense porque le van a tirar con todo. Hay dirigentes gremiales muy dignos que no le temen a eso, que se paran y que le han hecho 1000 campañas de la bancaria, por ejemplo. Sí, y hay dirigentes políticos, Catalano, mi amigo. Bueno, y hay dirigentes políticos que están escondidos bajo de la cama. Pero a ver, no diga la oposición, porque el poder, la perversidad, disculpame una cosa, la perversidad de estos tipos. Pero hay parte de la oposición que es una vergüenza en Argentina. Hay parte de la oposición que se dice oposición, pero que es parte del oficialismo. Tampoco le digamos que es toda culpa del gobierno. No, pero Gato, el bloque de poder que está funcionando acá funciona de esta manera. Hay una parte que se dice opositor, que en realidad es parte del oficialismo. A ver, el señor Urtubey, ¿es de la oposición? Porque si vos decís que el problema de la oposición es Urtubey, no es del oficialismo. Y sí, bueno, claro. Está bien. Y así tantos otros, como el señor Pichetto. Obvio. Ahora, la oposición política a este gobierno también es un error presuponer que solamente la dirigencia política y sindical. Se demostró, por ejemplo, en las movilizaciones populares. La oposición somos cientos de miles de ciudadanos argentinos que estamos en contra de esto. Ahora, que la política, que la corporación de la política manipule con los medios de comunicación, con el Poder Judicial, con los servicios de inteligencia, para tratar de destruir la República, porque estos tipos que se decían republicanos lo que están haciendo permanentemente es... A ver, Gato, la gente, los dirigentes políticos tienen terror de una operación de Clarín, comerse una tapa de Clarín. Tienen terror no de que lo los puede metan decir en del cana. episcopado, pero le están hablando a Clarín. Sí. Están hablando a Clarín, Sí. están diciendo que Clarín está haciendo... La reacción, por eso mostramos, la reacción de la Iglesia, que por primera vez en los últimos años, yo creo que hay que darle este marco. Es la primera vez, yo sigo mucho los temas de la Iglesia, por primera vez en los últimos años el episcopado argentino sale con un documento tan duro contra los medios. Pero no es contra los medios en general, sino contra Clarín en particular. Fue por lo que recién mostraba. Fue por lo que recién mostraba. Lo del programa de los leucos que lo provocaban a Juan Graboy, que Juan Graboy ayer le dijo invítenme y lo discutimos cara a cara y obviamente que no tuvieron respuesta. No lo invitaron. Es una respuesta a eso el duro documento de la Iglesia de hoy. Es una respuesta a eso. Está dirigido a un medio de comunicación. Quieren defenestrar al Papa. No es solamente un medio de comunicación, también es un grupo de periodistas que trabajan en otros medios, no los dueños de los canales, pero sí un grupo de periodistas que están por ejemplo Feynman, que están en el WhatsApp de Marcos Peña, y todo el mundo sabe que el señor Marcos Peña está todo el tiempo digitando este tipo de operaciones, lo que se discute, lo que no se tiene que discutir, cuando tiramos una bomba de humo para distraer la atención pública, cuando generamos tensión. A ver, Gato, con una mano en el corazón, vos tenés muchos años en el periodismo, vos te das cuenta cuando se arma una campaña, si medios de comunicación y periodistas de distintos medios de comunicación empiezan, por ejemplo, ahora empezaron con que el Papa no era lo suficientemente duro con los pedófilos. Yo estaba viniendo para acá y le estaban dando en todos lados diciendo... Yo lo anticipé la semana pasada que se venía esta campaña y hoy este documento de la Iglesia me está dando la razón. ¿Y por qué es la campaña? Entre otras cosas porque están molestos porque el Papa va a Chile y se reúne con la comunidad mapuche. Y no viene acá porque no quiere legitimar a un gobierno que ha tomado posición claramente por el neoliberalismo. Y tomar posición por el neoliberalismo supone dejar a millones y millones de compatriotas por fuera del margen de pobreza. Eso es la pobreza cero de la que hablan. También porque el Papa estaba muy molesto con el episcopado anterior que se borró. Como se borraron muchos dirigentes políticos, se borraron los obispos de la anterior comisión y recién ahora está encontrando en esta nueva comisión episcopal sintonía con lo que el Papa dice a nivel mundial y lo están haciendo en la Argentina. Era una cosa de loco también. Y que los obispos argentinos prácticamente hacían lo opuesto a lo que el Papa marcaba desde Roma. Era una locura. Y la persecución política a los dirigentes de la oposición, a ver, esto de que esté Zanini en cana, por ejemplo, ¿alguno me lo puede explicar? Es una cosa de, a ver, como tantos otros, ¿no es cierto?, que no tienen ni condena, pero a ver, Zanini ni siquiera lo denunció, Nisman. O sea, es una vergüenza total que esto no es un escándalo ético, porque cuando vos lees la prensa internacional, cuando lees el diario El País, ahí sí sale, Gato. Entonces, acá vimos una burbuja. Estos señores construyeron una burbuja. Que se va a destruir en cualquier momento. Bueno, obviamente, ojalá se destruya, digamos, por lo menos la burbuja informativa y podamos tomar conciencia, porque estamos todo el tiempo discutiendo las pelotudeces de la política. Las cosas importantes, lo que tiene que ver con el proyecto industrial, de país, distributivo. No hay debate político en la Argentina de hoy. No hay debate. Entonces esto le sirve porque en el resto de los canales de televisión...
¿Sabés qué pasa? En el resto de los canales de televisión en este momento, sacándote a vos, están discutiendo seguramente las nimiedades para no discutir lo importante. Sí, están con las retroexcavadoras que mandaron a la casa de Milagro Sala que no encuentran nada. No encuentran dinero, ¿viste? No Obviamente, pero nada. sigue presa. Ahora, pero al sigue que sí- presa y al que sí le encuentran es a Macri. Mirá lo gracioso. Sí, sí. Entonces, y estos tipos que todos los días que pasan le encontramos un curro distinto. Todos los días. Ahora son los parques eólicos, antes era Bianca, después fue la autopista del Sol. Una serie interminable de quilombo. Ahora, lo cierto es que para la opinión pública, ellos son los honestos y nosotros somos los corruptos. Es una cosa de loco. Los honestos se que hicieron millonarios en los 70, digamos, con la dictadura militar, y de la mañana a la noche, por una suerte de operación de lobotomización colectiva con la posverdad, pasaron a ser los paradires de la honestidad. Decime si no hay política comunicacional. Jorge, volviendo al caso de Héctor Timerman, ¿qué pasa si no le dan el visado? No, yo insisto, yo creo que esto es parte de una entente y una estrategia de pinzas elaborada entre Bonadío y la Casa Rosada, que tenía como objetivo básicamente a seguir castigando ¿Pero sádicamente. ¿Se puede A morir? ver, digamos, yo no soy oncólogo. Lo que puedo decir es que el tratamiento es imprescindible para que él siga con vida. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque es el único lugar donde se desarrolla un tratamiento de esas características para ese cáncer. Esta gente que habla, Sí. yo me llama la atención que la gente opina En forma oncológicamente ignorante, claro. sin tener la menor idea de nada y se atreven vergonzosamente a hablar de la salud de una persona que está en una situación límite con una facilidad terrible. Entonces, digo, más allá de ¿qué es lo que significa esta entente? El Departamento de Estado, como lo estuvo con Nisman en determinado momento, se opuso fuertemente a cualquier acuerdo con Irán. Trump lo dice públicamente, que va a dar de baja el acuerdo entre Irán, entre Estados Unidos e Irán, que se llama 5+1, que lo aprobó Obama, y que Trump lo está bastardeando. ¿Por qué? Porque tienen, tanto Macri como Trump, en eso son lo mismo, además de ser dos empresarios, son lo mismo y piensan la realidad internacional igual, en el cual tenemos a una persona como Héctor Timerman siendo una víctima de toda esa estructura geopolítica. Ahora, también ahí no crees, parece duro creer esto, pero bueno, que hay un pase de factura justamente de Estados Unidos a Héctor Timerman. Pero por política supuesto, que doble Y de pase. Israel. Y de la derecha Obvio. israelí, por supuesto. De Netanyahu. Obviamente, lo que no le van a perdonar es que un argentino judío, y esto como llamamiento argentino judío lo digo, haya sido canciller de un país, de un gobierno nacional y popular comprometido con la integración regional, con la integración latinoamericana, porque lo que esperaban de una persona que venía siendo hijo de Jacobo Timerman es que se plegara a los designios de la DAIA y de la AMIA, que están asociados internacionalmente con la derecha más furibunda del Estado de Israel. Y son la embajada paralela, lo sabe todo el mundo. Yo cuando estuve dentro de la DAIA no podía creer los llamados de teléfono que venían cuando inicialmente, y yo fui La testigo DAIA y partícipe, que acompañó inicialmente, al llamaban de la inicio. embajada desesperados para que no acompañen. ¿Sabés qué me llama mucho la atención a mí, además? El proceso de estupidización y lumpenización colectiva, porque son tan brutos, porque estos pseudos intelectuales en realidad todo el tiempo construyen argumentos que en cualquier ámbito medianamente serio y académico se lo destruyen. O sea, hoy, por ejemplo, uno de los argumentos era Timerman pactó con el terrorismo iraní. Sí. Timerman no pactó con el terrorismo, pactó con el mismo Estado iraní con el cual pactó Obama, por ejemplo. Exacto. Entonces, llevan a la gente a un nivel de estupidización Sí, y de sí, embrutecimiento tan grande que la verdad que... Bueno, es lo que dice Andajasi, que pruebe alguna medicina iraní, una barbaridad. Bueno, otra cosa, digamos, a ver, no es lo mismo cambiar de nutricionista que cambiar de oncólogo, ¿no? Ahí O sea, está, cualquier mira, persona- ahí lo que eso es dice. perverso. A Eso- Timerman le revocaron la visa de Estados Unidos, lo bajaron del avión, todo no se puede. O tenés propiedad en New York y te querés ir a tratar allá, o sos pro iraní chavista, que pruebe con la medicina venezolana o iraní. eso realmente Eso es creo que- totalmente sacado de cualquier contexto Pero humano. es el porque digo, margen, digamos, él ¿Pero qué es dice lo que buscan Macri con esto? piensa, esto es lo que la Pero gente no tiene es que entender. Andajasi. A ver, el Claro, no es Andajasi, no es Iglesia, es un dispositivo. ¿Qué es lo que buscan? Construir legitimidad en una sociedad, digamos, que se está empobreciendo y que Pero se esto cae de genera la... mucha más bronca, Pero por esta favor. bronca a ellos les sirve para gobernar, gato. Este es el punto. Ellos polarizan a partir de ejes simbólicos imaginarios porque es inexplicable lo que están haciendo. Si vos cuando hablas, por ejemplo, con cualquiera de los militantes que defiende este proyecto, que te dicen, ustedes eran todos chorros, lo que nos dejaron ustedes, la violencia, la corrupción, no tienen una sola idea para mostrar porque no tienen un solo logro económico y social para mostrar. Pero es esto, Entonces, si Timer pactó con el terrorismo, entonces en la cabeza de ellos es que Timerman se muera. Claro. Porque lo que está diciendo es eso, porque pactó con el terrorismo.
Increíble. Que Timerman se muera. Lo que quisieran es que Timerman se muera. Perdóname, y Obama pactó con Irán un acuerdo también... nuclear. Perdóname, Sí, a ver, sí, ahora, sí. porque digámosle a la gente, nosotros por ahí lo damos por sobreentendido. De desnuclearización. De desnuclearización, pero de utilización de la energía nuclear también para fines pacíficos. Por claro. eso lo quiere desarmar ahora Trump. Sí, por porque supuesto. dice que era un... A ver, lo que es una cosa increíble, Gato, para mí esto es lo más triste de todo. Es como los medios de comunicación, que supuestamente deberían ser... Ustedes se formaron, los tipos de tu generación, para aportarle una visión crítica. O sea, pues son todos muchachos de tu generación que vivieron en los 60 y los 70. Ahora están dopando culturalmente a la gente. Todo el tiempo es como una suerte de droga que te cae para ser cada día más tonto, más lumpen, descontextualizar todo. Y no discutir las cosas importantes. Bueno, esa es la clave, Jorge, claro. Lo has dicho de parece una brutalidad, pero ¿vos creés que realmente desean Pero que por Kim Timerman supuesto, se muera? si uno mira los tuits que aparecieron hoy, no solamente Andejasi, sino Iglesias o incluso Feynman, etcétera, etcétera, lo que desean, la cosa perversa y sádica, de alguna manera, es un disfrute de la prisión injusta de Timerman, de Zanini y de otros que están encarcelados por una truchada. Sí, es humillarlos. No, pero además, humillarlos digamos, la gente tiene y que Por eso no entender. son los periodistas. A ver, a Milagro Sala le hicieron exactamente lo mismo. Exactamente. Bueno, y a Vudú, digamos, mostrándolo como lo mostraron también. Entonces, acá, por eso, acá nosotros cometemos un error, Gato, si personalizamos. Esto no es un problema de Andajasi o del otro muchacho, ni siquiera de Feynman. una política. Es una política. Y estos tipos lo que hacen es diseñan una política comunicacional. Es la política que más aceitada tiene la política comunicacional. Bueno, a ver, yo creo que cambiemos para... tendría que rápidamente sacar un comunicado y despegarse de Exactamente. las barbaridades que ha dicho Andajasi y el diputado nacional Fernando Iglesias que los representa. Exactamente. La verdad que hoy cambiemos. La diputada Elisa Carrió, que dice que es realmente muy católica, creyente y que tiene alguna capacidad, tendría que estar sacando hoy un comunicado para desprenderse de quien ha sido un realmente Bueno, pero todo va ferviente en un colaborador de contexto, ella ¿no? como Fernando Iglesias. Pero la Porque persecución si no, judicial también... realmente uno piensa que lo que ustedes están diciendo es realmente el pensamiento del gobierno y que están deseando lo Pero peor. ellos tienen... Sería lo peor para la Argentina, justamente que este odio y esta revancha que se vienen notando estén siendo es parte de un dispositivo. monitoreados. Hay que aceptarlo porque en política la ingenuidad no existe. Es un Exactamente. dispositivo. Si vos tenés a un tipo que de alguna manera lo están condenando a muerte, como a Timerman, y al mismo tiempo, mediante mecanismos que aparecen desde el diario La Nación hace 2 años, tenés a Echecolatz, el secuestrador del padre de Sí, Héctor. sí, bueno, ahí está. Es parte de un Está proceso, muchachos. gozando de Pero prisión no domiciliaria, podemos, es verdad. esas dos cosas son parte de un mismo fenómeno social. Y otra cosa, perdóname, ¿cómo funciona el dispositivo sintéticamente? Ellos generan por abajo fracking social, mandan a los intelectuales orgánicos de la derecha, que son los periodistas, a meter odio, revanchismo de clase, y después te la ponen a Heidi, ¿no? Porque, a ver, la construcción de Vidal, uno ve la televisión y es Deportivo Vidal, todos los programas de televisión, como figura alternativa para mostrar la bondad frente a la maldad, es evidente. Entonces, un operativo de pinzas por arriba, ¿no es cierto? Emociones positivas, un discurso vacío y frívolo. Y por abajo mandan a los perros del sistema a que le pudran la cabeza a la gente, a que vacíen de contenido el debate político y a comprar periodistas fundamentalmente. Es el